Preocupante auge de la ultraderecha a nivel global. Lo vimos en el Parlamento Europeo y más reciente ahora en Francia con la primera vuelta legislativa en que el partido de Le Pen gana más fuerza por encima del centro de Macron y el partido de izquierda. Este fenómeno se está dando principalmente en Europa, Países Bajos con presidente de ultraderecha, lo vimos en las elecciones al Parlamento con Alemania que gana fuerza ultraderecha, lo mismo Francia, Italia con el Meloni también, y cada vez se acrecenta más este fenómeno, por ejemplo también con el caso de Ucrania donde hay fuerzas inclusive nazis. Y esta respuesta o fenómeno que se está dando a nivel global corresponde principalmente a varias posturas que la radicalizan estos sectores de ultraderecha. Principalmente en Europa el sentido antimigración. La gente que piensa que va a perder su empleo, que está quedando sin oportunidades y que siente que va a ser desplazada por estas comunidades que van a recibir servicios de atención de salud, educación y empleo con menor dificultad o más fácil acceso a lo que ya se están rifando entre ellos, en caso de la inflación, etc. Lo vemos en casos como Inglaterra, donde radicalmente tienen una propuesta para mandar inmigrantes a Uganda. Ese es un mensaje del editor. No es Uganda, es Ruanda. Sin mencionar por lo menos el barco o cárcel que está en ultramar. Todo esto dio al creciente aumento de inmigrantes, principalmente de las colonias que estos países han ido conquistando. Países de África, Marruecos, Libia, Egipto, el Mediterráneo prácticamente. También respuestas de otros lares como los árabes, el caso de Siria, ahora Palestina, árabes y musulmanes, claro. Cientos de chavales que tienen que comer, que tienen que trabajar porque tienen hambre y tienen que comer, pero no se les puede contratar porque son ilegales. Y tienen ayudas, el Estado ayuda a esta gente en detrimento de las ayudas que tienen que tener muchos españoles que lo necesitan. A raíz de tanta migración, pues estos partidos aprovechan para radicalizarse tanto en España, Italia, Francia, etcétera, para evitar que lleguen más inmigrantes a sus países. Muchos roban, muchos asaltan, muchos hacen cosas que quizás no sea lo más legal. Por los motivos que ya he mencionado, o por algunos de esos motivos. Mientras que en Latinoamérica, esos discursos son más implementados por la fuerza, el sistema de seguridad, la mano dura, como el caso de Bukele, ahora Noboa en Ecuador, y que siempre ha estado en Colombia, que afortunadamente hubo un cese, un respiro gracias al acuerdo de paz donde el hecho de violencia pasó a ser el indicador número 2, si no fuera porque la corrupción ahora es el número 1. Y gracias a ello, pues Gustavo Petro ahora es presidente. Si no es en ese caso de seguridad, es en el caso de inflación o también inmigrantes, como en el caso de Panamá y en el caso de Javier Milei. Y cierto, muchos de estos fenómenos de ultraderecha también corresponden al cambio en los medios de comunicación. Los medios de comunicación que antes eran un poco más estrictos, que tenían una provisión como tal, ahora son simplemente mercenarios de micrófono, mercenarios de la tinta, porque gracias a grandes magnates de ultraderecha como Berlusconi o Rupert Murdoch, esto se ha copiado a nivel global en los demás países, donde grandes magnates compran los medios de comunicación y dicen que se dicta y que no. ¿Cuál es la opinión de la gente cuando es realmente el interés particular del dueño del medio de comunicación? En el caso de Colombia, los banqueros Gilinski, sin olvidar los monopolios económicos, como el caso de Ardila Lule, que son dueños de Postobón, entre otras grandes empresas, y que tienen monopolizado el color rosado de la manzana Postobón, porque si tú tienes un producto que quieres usar con el color rosado, asegúrate que no sea del mismo de esa gaseosa. O Santo Domingo, que por muchos años fueron el monopolio prácticamente de todo el cine, si es que no siguen siendo aún, que prácticamente tienen la cobertura en todo el país, entre otros los grandes negocios que tienen. Sumado a campañas virales en las redes sociales, como ya vimos con Cambridge Analytica, con Facebook, en el que ganó Donald Trump. Y seguimos en esta mecánica con mensajes ahora, inclusive como TikTok, donde aquí casi gana Rodolfo Hernández. ¡Qué locos, papi! ¡Qué locos! Como no, Instagram, donde ganó Javier Milei. También Bukele, que es de Instagramer. Y así obviamente se están dando candidatos de ultraderecha, derecha, con fenómenos tiktokeros, instagrameros, twitteros, etc. Recientemente en España, un partido con nombre ridículo se acabó la fiesta haciendo lo mismo. Un candidato que se hace elegir a punta de bulos. Y aquí tenemos uno, J. Hernández, por citar solamente un ejemplo. Pero hay muchos de este caso. Lo más triste y lamentable es que los medios progresistas no se están uniendo para detener este auge de la ultraderecha, sino que están siendo comidos vivos. No solo por los grandes medios de comunicación que tienen gran cobertura y amplitud de su mensaje, sino por la incapacidad de los líderes que no logran completar acuerdos y no logran presentar sus resultados para bien de la gente. Con los mensajes tan fáciles de la ultraderecha, del miedo, de perder algo,
Esos mensajes de conservadores, mensajes racistas, xenófobos, que simplemente le garantizan una cierta estabilidad económica y de seguridad, entre comillas, a estas personas, pues se hacen elegir fácilmente. No tienen grandes discursos económicos, socioculturales, ambientales. Todo se basa en atacar a un enemigo interno, un enemigo externo, los inmigrantes, los comunistas. Siempre atacar a una amenaza invisible. Y digo invisible porque muchas de las causas que este grupo de ultraderecha afirma son en realidad falsos. Un ejemplo, las supuestas armas nucleares de Saddam Hussein. Ahora estamos viendo con el genocidio en Palestina, donde día a día bombardean a la población bajo el argumento de que están luchando contra Hamas o que Hamas lo usa de escudos humanos, cuando la verdad es que lo están matando, lo están exterminando para quedarse con ese pedazo de tierra. Y no es más. Ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. Mientras la comunidad internacional progresista, o que se hace llamar demócrata, empieza a reconocer el Estado palestino cuando los están matando y los están dejando sin territorio. Hay que estar muy atentos a esos mensajes que infunden los grandes medios de comunicación o las redes sociales. Mensajes de odio, de miedo, de rechazo al otro, de un enemigo. Esos son los mensajes de la ultraderecha. Mensajes que te quieren imponer para dominar tu mente, para que elijas un candidato que supuestamente te va a representar. Cuando va a representar son los intereses de los grandes medios económicos, la plutocracia de su país. Con tantos países armados con bombas nucleares, no es bueno ni alentador que lleguemos a una oleada de gobiernos de ultraderecha, porque si viene la Tercera Guerra Mundial, es una guerra que nadie va a sobrevivir.